bienvenida a este nuevo servicio virtual de nuestra Iglesia Cristiana Hispano-Suiza. Queremos darles la bienvenida, esperando se encuentren con salud y con bien, donde se encuentren, en el país que se encuentren. Y queremos en este domingo 5 de abril, primer domingo de mes, recordarles que vamos a tener un servicio muy especial, incluyendo la Santa Cena. Así que les invito a que preparen sus copas con vino, con jugo de uva, lo que prefieran, y un pedazo de pan, obedeciendo a lo que Jesús nos encomendó en 1 Corintios, que era tener la Santa Cena recordando su muerte hasta que Él venga, en memoria de Él hasta que Él venga. Por eso hacemos la Santa Cena. Y bueno, se habrán dado cuenta que estoy aquí de pie junto a esta biblioteca que tenemos en casa, donde tenemos pues enciclopedias, libros, novelas, revistas, estudios de la Biblia, pero entre ellos quisiera dar énfasis a esta fila. En esta fila tenemos Biblias. Y bueno, he puesto aquí mi Biblia para poder, siempre la tengo en mi mesita de noche, pero quería hablarles de lo especial que es la Biblia en nuestras vidas. Como saben, y quiero recordarles, ya muchos de ustedes sabrán, este libro, la Biblia, es un conjunto de 66 libros, escrito en un periodo de 1600 años, siendo el de Job, el libro de Job, el más antiguo, en 1500 años antes de Cristo, y el último, Apocalipsis, que fue escrito por Juan 90 años después de Cristo. Fue escrito a lo largo de 60 generaciones, escrito por más autores de todas las clases sociales, incluyendo reyes, campesinos, filósofos, pescadores, poetas, estadistas y eruditos. Moisés fue un líder político educado en las mejores universidades de Egipto de esa época. Pedro, un pescador, un pastor, Amós, un pastor, fue escrito por un general militar, un copero, un primer ministro, un médico, un rey, un cobrador de impuestos, un rabino. Fue escrito en diferentes lugares, en el desierto, en una celda carcelaria, en la ladera de un cerro y en un palacio, dentro de los muros de la prisión, mientras viajaban, en una isla, la de Patmos, y otros en medio de los rigores de una campaña militar. Fue escrita en diferentes épocas, en tiempos de guerra y en tiempos de paz. También fue escrita en diferentes estados de ánimo, desde las cumbres del gozo, y otros escribieron desde las profundidades de la tristeza y la desesperación. Fue escrita en 3 continentes, en Asia, África y Europa, y en 3 idiomas. ¿Lo adivinan? Pues muchos ya saben: hebreo, arameo y griego. También es el libro más vendido, con 3.900 millones de copias. Hoy en día, superando al libro rojo de Mao Zedong, al de Harry Potter, con 400 millones de copias, entre otros. El libro más traducido, ¿saben a cuántos idiomas? ¿Lo adivinas? 240 idiomas oficiales y 740 dialectos. Y el libro, por supuesto, más perseguido de la historia. ¿Por qué tanto odio a la Biblia? Si Dios escribiera un libro y tú fueras el diablo, ¿qué tratarías de hacer con este libro? Pues así es. Por eso la gente ridiculiza a la Biblia, diciendo: yo sé pensar, me enseñaron a pensar en la universidad, por eso no leo la Biblia. Pues están muy equivocados. La Biblia es nuestra guía, es la guía de nuestras vidas. Por eso en Salmo 119, versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Con esta reflexión de recordar qué es la Biblia, nosotros tenemos la Biblia en nuestra mesita de noche, al lado de nuestra cama,
a la mano. No desperdicien este tiempo para poder leerla y sacar el tesoro de su sabiduría. Y vamos a orar para entregar este servicio al Señor y que nos dé la sabiduría, el entendimiento y la tranquilidad para no distraernos en otras cosas y escuchar su palabra, ¿sí? Bueno, les invito a cerrar vuestros ojos, inclinar su cabeza y acompáñenme a entregar este servicio. Gracias, Padre Santo, por este día en que podemos escuchar una vez más tu palabra, Señor, tu palabra que ilumina nuestras mentes y nuestros corazones. Permite que tu Espíritu Santo nos abra el entendimiento, Señor, para escuchar con oídos espirituales y no de hombres, Señor, porque sabemos que tu palabra se entiende a través de tu Espíritu Santo y no por sabiduría humana. Te entregamos este servicio, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora. Buenos días con todos. Espero que tengan un lindo domingo con ese día soleado que nos ha tocado el día de hoy acá en Suiza. Y espero que durante toda esta semana hayan tenido la oportunidad de escuchar los estudios bíblicos que estamos dando por internet desde hace un tiempo atrás. Unas semanas atrás estamos conectados por internet y ahora tienen ustedes la oportunidad de escuchar la palabra desde sus casas. No perdemos oportunidad de enseñar la palabra de Dios. El día de hoy quería decirles que hay una fortaleza en nuestras vidas en medio de la dificultad. Y esa fortaleza muchas veces viene de la misma palabra de Dios. La Biblia es una carta de amor que Dios mandó que se escribiera para nosotros, para sus hijos. En esa carta de amor, Él nos instruye a veces sobre el futuro para estar preparados sabiendo lo que se viene por delante. También eso se llama profecía, pero también hay palabras de aliento, palabras que reconfortan el alma. Muchas veces se disfrazan como promesas de Dios. Y también hay instrucciones para nuestra vida cotidiana y eso se llama moral. Así que en la Biblia tenemos profecías, promesas, principios morales y sobre todo tenemos la historia que nos registra al Dios en el que nosotros creemos y cómo ese Dios se ha manifestado y ha obrado en el pasado en la vida de sus hijos. Y esa historia nos permite conocer más de Dios y de su corazón. Por eso la Biblia es para nosotros el libro sobre el cual basamos nuestra vida cotidiana, nuestro andar diario, lo basamos sobre la palabra de Dios. Hoy en día, debido a esto del coronavirus, mucha gente se está volcando a la Biblia. Mucha gente está yendo a comprar una Biblia para leer, para entender un poco qué es lo que está pasando. Lo cierto es que en los últimos años, estoy hablando de 2 décadas o 3 décadas, un poco más, la Biblia empezó a ser atacada no en países comunistas donde se prohíbe la distribución de la Biblia, o como en China, donde se quemaban las Biblias durante la época del gobierno rojo, o donde en algunos países se prohíbe el ingreso de Biblias, sino en los países occidentales. Comenzó a ser menospreciada, hubo toda una campaña, se preparó toda una campaña en contra de la Biblia para menospreciar la Biblia, para que muchos le perdieran el respeto y hasta se burlaran de ella. Esto, acompañado del mal testimonio de algunos sacerdotes o algunos pastores, añadieron vergüenza. Y entonces la gente comenzó a descartar la Biblia de sus vidas como si fuera un libro el cual no hay que leer. Comenzó a ser considerado como una mentalidad retrógrada. Quien leía la Biblia, muchas veces la gente se burlaba de ellos. Y yo recuerdo esto en la universidad. Cuando hablábamos de la Biblia en la universidad, ya se empezaba a ver este concepto de que si tú leías la Biblia, pues eras un tonto, eras una persona que no entendía, que no había evolucionado, que no era progresista.
Nos hablaban de tener una mente abierta, nos decían. Hay que tener una mente abierta. Y cuando hablaban de eso, la mente abierta, pues trataban de llenarla con inmoralidad, con rebeldía, con desobediencia, con falta de respeto, con infidelidad. Eso significaba tener una mente abierta. Yo recuerdo estar en la universidad y haber hablado con un amigo. Y él me dijo, qué bueno que acá en la universidad nos enseñan a pensar, que no somos ovejitas o corderitos llevados por la corriente, sino que nos enseñan a ser críticos, a pensar, a evaluar. Y yo le dije, tienes razón, es una cualidad el poder pensar, el poder evaluar, el poder tener un criterio, es correcto, es bueno para no dejarnos engañar. Entonces, un amigo que estaba por ahí cerca me preguntó si yo leía la Biblia. Y yo le dije que sí, que estaba leyendo la Biblia. Y entonces él me dijo, no, momentito. Yo, yo pienso, me dijo así. Me dijo así, yo pienso. Yo no me dejo llevar por ningún librito escrito por hombres o un libro cualquiera. Y esto me llamó la atención. Y le pregunté, ¿la has leído? Y él me dijo, no necesito leerla. Entonces me pareció una respuesta tan absurda. Me pareció que era especialmente para nosotros, que estábamos hablando de tener una mente crítica, que tener una mente que realmente cuestionara las cosas. Me pareció una burla que alguien me dijera, yo pienso y por eso no la leo, porque no necesito leerla. Ahí descubrí que la ideología de las personas muchas veces anula tu capacidad de pensar. Voy a repetir esa frase. Tu ideología llega a tener tal poder, tal control sobre ti, que dejas de razonar, dejas de cuestionarte inclusive a ti mismo, dejas de evaluar las cosas y solamente tu ideología presiona y presiona y tú ves todo desde esa perspectiva, a través de ese vidrio. Hoy en día lo estamos viendo. La ideología de género, por ejemplo, que es tan absurda, de que quiere inventar 120 identidades de género porque ya la sexualidad no es una cuestión biológica, sino se construye con la sociedad y nos hace creer que la gente que se cree un perro o la gente que se cree un caballo es correcto, es absurdo, es tonto, y la gente no lo razona, la gente no cuestiona. ¿Por qué? Porque su ideología está por encima de su razonamiento. Cuando este amigo mío me habló acerca de la Biblia, yo dije, bueno, yo quiero evaluar si la Biblia realmente es un libro que vale la pena. Estoy hablándoles de hace muchísimos años atrás, ¿no? Y entonces yo, con una mente crítica, comencé a investigar y saber si es que la Biblia era un libro único o era un libro inventado, si iba en contra de la ciencia, si era histórico o no era histórico, si era lleno de fábulas o contenía historias ciertas, porque si bien es cierto es demasiado fácil negar algo sin tener pruebas, lo importante es tener una mente crítica para investigar. Yo en ese tiempo en la universidad comencé a estudiar. Y el día de hoy les voy a decir 5 aspectos que yo descubrí en la Biblia que me llevaron a la conclusión de que yo tenía en mis manos un libro único, que no hay ser humano en la tierra que debería morirse sin haberlo leído. Y por todas estas evidencias yo quiero presentarles
5 argumentos por los cuales creo que la Biblia es un libro único y también creo que es la palabra de Dios. Y estos 5 argumentos son los siguientes. Encontré en la Biblia una serie de reglas sanitarias que mostraban un conocimiento previo a los descubrimientos científicos 20 o 30 siglos después. Encontré que habían verdades científicas escritas en la Biblia que nosotros hemos descubierto recién en el siglo XIV, XV, XVI o XVII, y estas fueron escritas en el año 1500 o 2000 antes de Cristo. Encontré una exactitud histórica y arqueológica impresionante. Encontré profecías que se han cumplido. No estoy hablando de las profecías por cumplir, estoy hablando de profecías que se han cumplido, que eran imposibles de saberse cuando fueron hechas, ¿no? Y por último encontré unas preciosas promesas de Dios para mi vida. La primera de ellas, las reglas sanitarias. Esto yo lo aprendí de mi madre, doctora Aurelia Espinosa. Ya está en la presencia del Señor, ella falleció hace unos años atrás. Mi madre tenía 5 carreras profesionales: químico, farmacéutico, bromatóloga, nutricionista y etóloga. Para los que no saben, etóloga significa experta en calidad de vinos. Así que cuando hablaba con mi madre, ella me dijo una vez lo siguiente: es increíble que la Biblia esté llena de instrucciones sanitarias y de salud que fueron descubiertas siglos después que la Biblia fue escrita. Ella, como bromatóloga, tenía que ver con la calidad de los alimentos. Ella, como químico farmacéutico, estaba muy relacionada con la microbiología. Y ella me dijo eso: es increíble que la Biblia esté llena de instrucciones sanitarias y de salud que fueron descubiertas siglos después que la Biblia fue escrita. Voy a darles unos ejemplos. Vamos a leer Éxodo 30, del 17 al 21. Éxodo 30, del 17 al 21. Mientras ustedes buscan este texto, quiero decirles que una de las mejores recomendaciones que se están dando hoy en día para combatir el coronavirus tiene que ver con lavarse las manos. Lavarse las manos muy bien después de regresar de la calle, inclusive lavarse los zapatos, es decir, desinfectar los zapatos, porque la bacteria puede pegarse a la suela de los zapatos también. Y ahora que sabemos esto, estas recomendaciones contra el coronavirus, quiero leerles esta porción de la Escritura en Éxodo capítulo 30, versículo 17 al 21. Habló más Jehová a Moisés, diciendo: harás también una fuente de bronce, con su base de bronce, para lavar, y la colocarás en el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Para alguien que está enfermo, para alguien que está llevando una bacteria, te puedes imaginar lo importante que era que a la hora de entrar a un lugar donde se congregaba tanta gente, se lavaran las manos y los pies,
¿Saben cuándo fue escrito esto? Esto fue escrito miles de años antes que Cristo naciera. Esto fue escrito cuando Moisés rescata al pueblo de Egipto. Estamos hablando de por lo menos unos 2000 años antes de que se descubrieran los microbios y las bacterias. Los microbios y las bacterias se descubrieron recién en el siglo XVII por el doctor Leeuwenhoek. Él descubrió, ¿y saben lo que decía la gente en aquella época cuando él habló de estos microorganismos que podían matar a una persona? La gente decía que los organismos son tan diminutos, son tan pequeños, que no son capaces de matar a otros que son inmensamente mayores, y la gente pensaba que era ridículo que un microbio o una bacteria pudiese matar a las personas. Cuando el doctor Leeuwenhoek descubre esto, han pasado cerca de 2000 años después de que Moisés recibe esta orden de parte de Dios. ¿Cómo, si la Biblia es mentira, cómo Moisés aprende o descubre estos conceptos que fueron recién descubiertos en el siglo XVII? ¿Mm? Y eso fue practicado por Dios para su pueblo, para darle a su pueblo salud, salubridad, para preservar enfermedades. Y eso está escrito en la Biblia. No está escrito en ningún otro libro. No está escrito en el Corán, ni en los libros budistas, ni en los libros hinduistas. No está en ninguno. Solamente la Biblia contiene estas reglas de salud. En Levítico, en el capítulo 14, versículos 8 y 9, Levítico 14, versículos 8 y 9, miren lo que dice acá. Y el que se purifica, una persona que ha estado enferma, se acercaba al sumo sacerdote y le decía que ya había sido curada. Entonces esas eran las órdenes para alguien que había estado enfermo. El que se purifica lavará sus vestidos, cortará todo su pelo, por si hay piojos o liendres, ¿entienden? Luego dice, se lavará con agua, será limpio. Después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda 7 días, cuarentena de 7 días. El séptimo día se cortará todo el pelo de su cabeza, de su barba, inclusive de sus cejas, todo su pelo, y lavará todos sus vestidos, y lavará todo su cuerpo en agua. Interesante instrucción. Hemos recibido estas instrucciones hoy en día. Nos han dicho que deberíamos lavar nuestras ropas cuando regresamos de la calle, porque la bacteria se pega. 3000 años antes de nosotros ya estaba escrito esto en la Biblia. ¿No les da alguna idea? ¿No les hace pensar que la Biblia tiene un mensaje sobrenatural? Pero no solamente hay reglas sanitarias sobre estas, hay muchísimas. Yo por el tiempo, he tenido que escoger solamente algunas, nada más. Yo les invito a descubrir más, a leer la Biblia. Pero, por ejemplo, hay una segunda norma sanitaria que el pueblo de Dios tenía, y es limpieza con los excrementos. En Deuteronomio, capítulo 23, versículos 12 al 14, dice, para sus necesidades deberán ustedes tener un lugar fuera del campamento. Y como parte de su equipo, deberán llevar una estaca para que cuando tengan que hacer sus necesidades, hagan un hoyo en el piso con la estaca y luego, cuando hayan terminado, tapen con tierra el excremento. Porque el lugar donde ustedes están es santo, es limpio, es puro, dice.
¿Qué importancia tiene este mandato emitido hace 3000 años? Mucha de su aplicación evitó que los israelitas se enfermaran. Y mucho se evitó justamente porque habían enfermedades infecciosas que se transmitían por insectos, por las heces. Incluso hoy en día, por ejemplo, el cólera, la tifoidea, la diarrea, producen miles de muertes en el mundo, especialmente de niños. Y muertes que se podrían haber evitado si se tuvieran cierto tipo de normas de limpieza. Ahora lo sabemos. Pero en la época, cuando Moisés recibe estas instrucciones y se las da al pueblo, ellos habían salido de Egipto. Entonces alguien me contestaría, bueno, probablemente pues eran normas que ya conocían los egipcios. Y cosa que no es cierta. No es cierto. Y les voy a contar por qué. Según el papiro de Evers, dice que en los egipcios era normal el tratamiento que incluía excrementos de animales y a veces de humanos para diferentes dolencias. Ingredientes que se aplicaban como pasta e incluso en algunos casos lo diluían en agua y lo ingerían. Y estas prácticas que eran costumbre de los egipcios, se supone que quizás el pueblo hebreo, después de tantos años en el pueblo egipcio, como esclavos del pueblo egipcio, las habrían asumido. ¿De dónde sacó Moisés estas instrucciones? ¿No te hace pensar que si miles de años antes de descubrirse los microbios, la bacteria, los virus, ya habían estas instrucciones en la Biblia solamente para el pueblo de Dios? Solamente el pueblo de Dios las aplicaba porque era el único que creía en el mensaje que Dios le daba a Moisés. ¿No te hace pensar que de repente este libro tiene alguna enseñanza milenaria a la cual deberíamos hacer caso? Hay un tercer aspecto y le podría mencionar muchos. Por ejemplo, en Proverbios 15:17 dice, mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Mejor es comer legumbres, verduras en una casa donde hay amor que comer carne en una casa donde solamente hay odio. ¿Y acaso no es esto lo que nos dice la psicología? Que una mente tranquila es fundamental para una vida sana. ¿Saben cuántas enfermedades se producen por tener las peleas y las discusiones y los problemas y los conflictos? Problemas de úlceras, indigestión, jaquecas, nerviosidad, ataques de pánico, depresión, infarto cerebral, y todo por no tener paz. Y la Biblia ya lo decía desde la época de Salomón el rey. Mejor es comer un poco de verduras en una casa donde hay paz que tener la mesa llena de carne, como acá mencionan el buey, llena de carne, pero una casa llena de odio. ¿No es esto una enseñanza sabia? Esto yo lo fui descubriendo en esa investigación crítica que yo tenía sobre la Biblia y preguntaba si la Biblia realmente era palabra de Dios. Y yo decía, ¿cómo puede tener esta información si siglos después recién se va a descubrir? ¿Y quieren saber más sobre estas instrucciones? Lean la Biblia. Lean la Biblia. Pero hay una segunda cosa que me llamó mucho la atención. Y eran las verdades científicas. Y esto de acá que les voy a contar, esto me lo enseñó mi profesor de física. Mi profesor de física era un físico nuclear que trabajaba para la NASA. En ese tiempo daba clases de física en la Universidad Católica del Perú, donde yo estudiaba ingeniería. Y este profesor era muy cómico, muy ameno, muy amigable. Y un día coincidimos en la cafetería a la hora del almuerzo.
Y yo estaba leyendo este texto y no lo entendía. Mírenlo con detenimiento. En Eclesiastés capítulo 3, versículos 14 y 15, dice, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Tomen nota, ¿eh? Todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios. Lo que está diciendo es que Dios ha hecho algo y que eso es perpetuo, que no cambia. Es decir, que no se le puede ni añadir ni se le puede quitar. Dice, para que delante de él teman los hombres. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Aquello que fue, o sea, lo que estuvo en el pasado, ahora se ha transformado, ya es. Lo que ha de ser en el futuro es ahora, fue ya. Yo estaba leyendo este texto, no lo entendía, no decía, ¿de qué habla? ¿De qué habla de que lo que Dios hace es perpetuo, que no se le añadirá, no se disminuirá, etcétera? Y el profesor, cuando me vio leyendo ese texto, yo le dije, ¿usted lo entiende? Y él con un tono burlón me dijo, señor Hartmeyer, ¿cómo es posible que usted que estudia ingeniería no lo comprenda? Estamos hablando de la ley de la conservación de la materia, que es una ley física. Y la ley de la conservación de la materia, que nosotros estudiamos en la física normal, dice así, nada se crea ni se destruye, todo se transforma. Hay solamente una materia en diferentes estados. Puede ser en estado gaseoso, en estado energético, en diferentes estados, pero hay una sola masa universal y esa masa no aumenta ni disminuye. No aumenta ni disminuye. Y el texto decía, no se le añade ni se disminuye. No aumenta ni disminuye, solo se transforma. Por lo tanto, lo que ahora es que antes estuvo de alguna otra forma y se ha transformado. Y lo que en el futuro será, está hoy en día y se va a transformar. Y eso se conoce como la ley de la conservación de la materia. Y yo estaba asombradísimo. Yo le dije, pero ¿cómo es posible que en la Biblia esté escrita la ley de la conservación de la materia que va a ser descubierta, o mejor dicho, va a ser descrita siglos después? Y entonces comencé a encontrar un montón de verdades en la Biblia. Por ejemplo, Job 26:7. Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Cuando la gente pensaba que la tierra era sostenida por elefantes, ¿no? La gente pensaba que la tierra era sostenida por elefantes y la Biblia decía, cuelga la tierra sobre nada. El libro de Job, 1600 años antes de Jesucristo. No había aparecido Galileo ni nada. Antes de Jesucristo, 1600 años, la tierra cuelga sobre nada. Dios la tiene a la tierra flotando en el espacio. Isaías 40:22. 600 años antes de Jesucristo. Él está sentado sobre el círculo. Esta palabra significa redondez, globo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Hubo gente que casi los matan como brujos porque dijeron que la tierra era redonda y no plana, como algunos pensaban. La Biblia dice aquí que es un globo, la tierra, estamos hablando de 600 años antes de Jesucristo. Miren Eclesiastés 1:7. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Este es el ciclo del agua. Los ríos van al mar, el mar se evapora, las nubes van hacia las cumbres donde llueven y se vuelven a formar los ríos. Esto escrito 500, 600 años antes de Jesucristo. Entonces, yo comencé a decir, con un criterio obvio, ¿no? Dije, pero un momento,
¿Quién les enseñaba estas cosas? Sobre las leyes de salubridad, sobre estas leyes científicas. ¿Quién revelaba estas cosas cientos de años antes que la ciencia las descubriera? Hay un tercer aspecto que me da mucho la atención. Es la exactitud histórica y arqueológica. Me iba a concentrar en esto, pero si hacía esto nos quedábamos toda la prédica hablando de este tema. Yo les invito a investigar descubrimientos arqueológicos que la Biblia ha mencionado con una exactitud tal. Ciudades han sido descubiertas por la descripción que la Biblia daba. Hay un potentado petrolero que se volvió millonario porque seguía las instrucciones de la Biblia cuando la Biblia mencionaba que, por ejemplo, habían usado brea o habían usado algún material derivado del petróleo. Entonces él decía, allá hay petróleo, iba, compraba las tierras y se convirtió en un multimillonario petrolero. ¿Por qué? Porque creía en lo que la Biblia decía. El arca de Noé, en Turquía, acaban de descubrir que hay residuos de material egipcio, ruedas, armas, espadas, en el fondo del Mar Muerto, por donde el pueblo de Israel cruzó cuando escapaban de la esclavitud egipcia. Es impresionante encontrar la cantidad de evidencia histórica y arqueológica en la Biblia. Ese era un tercer punto. Pero si hay un cuarto punto que también me llamó la atención, y esto se lo dejo como tarea, investiguen, exactitud histórica y arqueológica de la Biblia, y van a ver. En el punto 4, las profecías cumplidas. Y yo sé que a muchos les llama la atención cuando alguien habla de Nostradamus, ¿no? Nostradamus y las profecías de Nostradamus. Y que a veces parecerían ciertas, pero si investigáramos un poco más la Biblia, encontraríamos que hay profecías con una exactitud asombrosa, que ya se cumplieron. No estoy hablando de profecías por cumplirse. Daniel, por ejemplo. Daniel tiene un capítulo, 2 o 3 capítulos, que mencionan con una exactitud impresionante el desarrollo de la historia a través de los imperios. El imperio babilónico, luego le vino el imperio medo-persa, luego el greco-macedonio, luego el imperio romano. ¿Saben ustedes que el profeta Daniel profetizó en el año 450, exactamente el año en que Cristo iba a morir? ¿Cómo podía saberlo? ¿Cómo podía saberlo? Pero si hay una profecía que me encanta, es la de Jesucristo. Cuando Jesús le preguntaron sobre el templo de Jerusalén, esto fue lo que contestó. En Mateo 24, versículos 1 y 2. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esta es una profecía de Jesucristo antes de morir. Estamos hablando del año 30, 32 después de Jesucristo, poco antes que él muriera. De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Les cuento que en el año 66, más o menos unos 33 años después de la muerte de Cristo, la población judía se le rebeló al Imperio Romano. Y el Imperio Romano, bajo las órdenes del general Tito, fueron las legiones romanas para reconquistar y aplastar esta rebelión a Jerusalén. En el año 70, las huestes romanas ingresaron a Jerusalén para aplacar esta rebelión judía. Y les cuento que esos soldados recibieron un dato
que era mentira. Le dijeron que el pueblo de Israel había escondido su oro entre las piedras del templo. Y los soldados romanos se dieron a la tarea de quitar piedra sobre piedra. Piedra sobre piedra la quitaron buscando el oro que se suponía los judíos habían escondido. Naturalmente no encontraron nada, pero Jesús, 33 años antes, le dice a su gente: de seguro, de cierto te digo que no quedará piedra sobre piedra. ¿Cómo se hace una profecía de ese tipo si no está Dios detrás? Pablo es otro que escribió. Pablo dice, el apóstol Pablo dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, egoístas, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de la misma. ¿No es eso lo que se está cumpliendo hoy en día? ¿No estamos viviendo en un mundo parecido a este? ¿Se está cumpliendo la profecía de Pablo? Claro que hay algo que nos preocupa, y son las profecías de Apocalipsis. Y todos están inquietos por las profecías de Apocalipsis. ¿Quieren saberlas? Lean la Biblia. En YouTube tenemos toda una serie de estudios sobre Apocalipsis y les invito a buscar nuestra página en YouTube y escuchar todos esos estudios sobre Apocalipsis. Pues bien, ya para este entonces, yo en la universidad decía, sospecho que la Biblia es un libro único. Estas normas sanitarias increíbles, estas revelaciones científicas increíbles, estos descubrimientos arqueológicos impresionantes y estas profecías cumplidas que me parecían absolutamente increíbles, yo comencé a pensar, realmente la Biblia es un libro único. Pero cuando encontré las promesas de Dios, mi corazón se derritió. Porque es ahí cuando la Biblia dejó de ser un libro más y empezó a hablarme. Las promesas de Dios comenzaron a hablar a mi corazón. El Salmo 32:8, fue un día que yo regresé de la calle y le dije a Dios, mira Dios, ¿realmente estás ahí? ¿Realmente estás ahí? ¿Realmente tu palabra es tu palabra? Y tenía yo una Biblia en la mano y la tiré sobre mi cama. Y había un versículo pintado. No sé quién lo pintó, porque yo no, en ese tiempo recién estaba empezando a leer la Biblia. Y estaba abierto y alguien había pintado ese versículo. Y yo me acerqué y lo leí. Y decía, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Y es ahí cuando la palabra de Dios dejó de ser un libro con información para convertirse en un libro que me hablaba. El Salmo 27:3. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. El Salmo 34. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová.
Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Y estas profecías comenzaron a ser alimento a mi corazón. Y ahí descubrí que la palabra de Dios no era simplemente un libro informático, era un libro, era una carta de amor de Dios para mí. Les voy a leer algunos textos para que mediten en ellos. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Quieres conocer más de las promesas de Dios en la Biblia? Lee la Biblia. Vamos terminando. Entonces respondiendo Jesús les dijo, ¿no erráis por esto? Porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarte, para redarguirte, para corregirte, para instruirte en justicia. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Por todas estas razones, hermanos, yo llegué a la conclusión de que la Biblia era un libro único y que era un libro que considero todo ser humano debería leer. Creo que no hay ningún libro en este mundo que sea más importante para nosotros. Y lo que más me llamó la atención también es que este libro más perseguido. ¿Alguna vez han perseguido al Principito? ¿Alguien ha perseguido al Corán? ¿Alguien ha perseguido a los libros budistas? ¿Alguien ha perseguido tanto? ¿Por qué tanto odio contra la Biblia? ¿Por qué? Y la única respuesta que puedo encontrar es porque es el libro de Dios. Y después de todas estas cosas, y después de analizar las verdades sobre la Biblia, llegué a la conclusión que iba a dedicar mi vida a enseñarla, a compartirla, porque creo que es el libro que todo ser humano en esta tierra necesita conocer. Bueno, hermanos, ahí algunos saludos. Hay muchos que se olvidaron de mandar los saludos, ¿ah? Muchos estamos esperando para poder verles las caras ahora que estamos confinados en nuestras casas. Así que espero que esta semana algunos de ustedes se filmen con el celular. Se filman rapidito, mandan un saludo, me lo mandan por el WhatsApp y así nos vamos a poder ver. También pueden mandar algún testimonio, aprovechando que están solos. Ustedes y la cámara pueden contar de su propio testimonio de cómo llegaron a conocer al Señor. Aprovechen que están solos y nadie los va a ver. Que Dios les bendiga mucho. Vamos a tener una oración final para despedir este culto de esta semana. Señor, gracias por este tiempo. Gracias otra vez por tu palabra. Gracias por los medios de comunicación que nos permiten interconectarnos. Danos la sabiduría, danos el amor, danos la paciencia para soportar estos tiempos en casa, a veces encerrados. Pero Señor, te damos gracias porque todo esto tiene un propósito para ti. Tú tienes un plan para nuestras vidas y nosotros te pedimos que nos bendigas
y nos acompañes. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Amén. Nos vemos la próxima semana.